Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Billy Delgadillo y los invito a presenciar este magnífico video preparado por el equipo número 2. Los exhorto a poner el máximo de atención en él, ya que podemos encontrar muchas sorpresas y espero que sea de su completo agrado. Saludos para todos y a comenzar se ha dicho. Gracias. Una semblanza. Todo comenzó en una tarde de un mes que no me acuerdo en la mente de Balta. César Vallejo fue un gran poeta y narrador peruano, nacido un 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María Mendoza. Estudió sus estudios primarios en el Colegio 271 de su natal ciudad y secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras. Sin embargo, lo abandona después por motivos económicos. Debido a ello, trabajó como ayudante de su padre en las faenas de gobernador, conociendo la dura realidad de los mineros de Querubica, hecho que le serviría después para publicar su obra en Trujillo. Trabajó como maestro para poder costear sus estudios, en donde los cuales tuvo de alumno a Ciro Alegría. Asimismo, graduándose en 1915 como bachiller en letras. Posteriormente formó parte de la Bohemia castellana. Años después, en 1917, viajaría a Lima para posteriormente relacionarse con la intelectualidad limeña. En 1919 publicaría su obra Los Heraldos Negros. En 1920, en su natal Santiago de Chuco, es acusado injustamente de haber participado en un saqueo e incendio de una casa comercial y puesto en prisión por 112 días. Ya después en libertad, en 1922 publica su obra Trilce. En 1923 se dirige a Europa sin retornar nunca más al suelo que lo vio nacer, estableciéndose en París laborando como periodista. Allí, en 1929 conoce a Georgette, cuál sería su compañera de toda la vida. En 1930 viaja a España y posteriormente, en 1934, retorna a París. Finalmente, un 15 de abril, fallece de 1938. En algún lugar entre las montañas y la niebla de las mañanas, en un lugar al noreste peruano, en las entrañas de la sierra de la provincia de La Libertad, por allá, entre la casa de la luna y el sol, corrían los primeros años del siglo XX. Se narra la historia de Balta, un típico campesino tradicional, que vivía en el campo, educando la tierra, cultivando y produciendo su comida y su propio sustento. Su existencia continuaba de manera normal y cotidiana, despertando al golpe del canto del gallo y esperando el anochecer con el aroma del café y la ligera luz de las lámparas y veleros con los que fluyen los días, hasta que en medio del silencio se entremezclan en las sombras las visiones y sueños, sutil pretexto de la vida para que comience a enloquecer después que un espejo se quiebra ante su reflejo. Llegó procedente del campo su esposa Adeilada, la cual corrió presuroso después de esperarla. Le contó lo sucedido. Sobre todo, atemorizado se sentía al momento de la cena. Se escuchaba cómo cantaban las gallinas y los animalitos del corral.
cuyo ruido de manera armonizado intentaba dar una señal, como si algo iba a pasar. Y Balta, con voz tímida, dijo: ahora sí ocurrirá algo. ¿Y qué sería de ellos de suceder lo hecho? Al oír el canto de las aves, indicaba el amanecer. Balta Espinar se levantó de su cama y se fue a laborar a su área. Horas después de mucho trabajo y actividad física, tomó un pequeño descanso y se sentó en el suelo. En dicho lugar, donde estaba, se había formado un charco de agua, como producto de las constantes lluvias que ocurría en la zona. Al percatarse de esto y al bajar la mirada, vio el reflejo de la misma sombra que había visto horas antes en el espejo. Estaba pasando por detrás. Balta, en un principio pensó que era una broma todo lo ocurrido. Después de haber percibido en más de una ocasión esta situación, se le pasó y se le quedó prendida en la mente que su amada esposa, Adelaida, toda vez que él iba a trabajar al campo, le engañaba con otra persona y que se veían a escondidas en un lugar oculto que ellos solo conocían, los cuales se encontraban para darse amor y cariño. La duda, cual germen, había crecido tanto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, fueron afectando la mente frágil de Balta, hasta que llegó un momento en que Balta ya no le hablaba a su esposa Adelaida. Fue tanta la obsesión y el odio que sentía que fueron corroyendo su débil corazón, aumentando así las acciones hostiles y violentas hacia su esposa Adelaida, llegando al extremo de maltratarla físicamente y psicológicamente, porque pensaba que su esposa lo estaba engañando con otro hombre, mereciendo el peor castigo que cualquier persona puede ejecutar. Adelaida se encontraba en proceso de gestación. Aún así no merecía tal desprecio. Ella merecía vivir feliz al lado de su esposo Balta Espinar. Un día soleado, el buen Balta Espinar se dirigió a observar a lo lejos del campo. Para ello subió a lo alto del cerro, al cual llegó caminando despreocupado paso a paso. Iban pasando los minutos, las horas, hasta que por fin llegó y se admiró del lugar. Ya cansado se sentó al borde de un abismo. Ya estando distraído, pensó que los días del encuentro con ese ser extraño serían un solo mal recuerdo, cuando en ese preciso momento, cual fugaz destello, pasó la sombra por detrás de él, sintiendo ello, y al voltear de nuevo resbaló cayendo al fondo de un abismo. En ese mismo instante, en algunos kilómetros de ese lugar, en un hospital de la ciudad, su esposa Adelina daba a luz a su pequeño hijo.
El comentario que podemos hacer como grupo es que rescatamos el uso de una prosa transparente y fluida, tal como lo describe Zabaleta, la prosa artística de Vallejo, en El gozo de las letras. A pesar que es una novela corta, esta nos atrapa en una extraña historia de amor entre una pareja de campesinos, Balta y Adelaida. Esta armonía se quiebra por lo que algunos críticos llaman el fantasma del doble. Esta obra nos enfrenta a un proceso psicológico y la patología obsesiva por la búsqueda de un rostro desconocido que solo existe en la mente de nuestro personaje. Para Edmundo Bendezú, ubica a Fabla Salvaje en la etapa del modernismo. Pero más allá de su cronología, podemos decir como comentario final que esta historia nos hace reflexionar sobre la estigmatización de los problemas mentales y como sociedad estamos lejos de entender y comprender la importancia de la salud mental, algo por lo que apelamos en vista de una sociedad más justa.